Hoy quiero hablarte de un problema que afecta a cientos de casas en España, muchas de ellas preciosas y habitadas, pero que nacieron mal desde el principio, porque se construyeron en suelo rústico y ahí empezó el problema. Te voy a hablar del caso concreto de España, pero si estás en otro país y te interesa comprar una casa en ese país, te aconsejo que revises todo esto para tenerlo claro desde el principio. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Soy Raquel Sanes y este es el espacio de la ciudad al campo, el lugar donde te hablo de cómo se hace eso de irse al campo y de cómo es vivir en el campo. Si te interesa este tema, si estás pensando en hacer ese cambio de vida, apúntate a mi lista de correo, porque cada semana comparto mucha más información, reflexiones, ideas, experiencias, en fin, todo un contenido exclusivo que solo comparto con mis suscriptores por email. Entra en delaciudadalcampo.com. Además, por suscribirte, te llevas un regalo. ¿Cuál? Suscríbete y lo verás. Un aviso breve antes de empezar. No soy abogada ni experta legal. Lo que te comparto viene de mi experiencia viviendo en el campo desde 2001, buscando, viviendo y reformando casas en el campo, acompañando a gente que quiere hacer lo mismo, incluso colaborando en trabajos de verificación de casas y de fincas para ayuntamientos. Pero mi opinión nunca sustituye al asesoramiento legal. Lo que sí puedo darte es claridad práctica y honesta, la que a veces me hubiese gustado tener antes de meterme en este mundo. Hace unas cuantas semanas empecé a ofrecer mini auditorías gratuitas sobre casas en el campo y la verdad es que las consultas que me llegaron corroboran lo que ya sabía y que sigue siendo un problema actual y además sin aparente voluntad de solucionarse en el tiempo. Y el problema es que en España existen cientos de casas en pueblos, en el campo, en urbanizaciones, construidas sobre fincas rústicas que se encuentran en situación de ilegalidad o alegalidad, porque la legislación actual del suelo en España distingue suelo urbano, urbanizable y rústico. Y en suelo rústico, la norma general es que no se puede construir una vivienda, solo se permite en casos muy concretos. Fincas agrícolas con explotación, construcciones ligadas a la actividad agraria o algunas excepciones puntuales. Y la cosa viene de hace ya unas décadas. En los años 60-70 del siglo pasado, del siglo XX, en una época de semibonanza económica, se construyeron muchas casas en urbanizaciones privadas y en pueblos sin permisos ni licencias. Eran de gente de ciudad que buscaban un rincón verde donde pasar el fin de semana y las vacaciones. Esas casas se construían en zonas de los arrabales de los pueblos donde se ubicaban antiguamente, los huertos y las cabañas, ahí a las afueras, cerca de los cauces de agua. Piensa que la urbanización en España suele ser, salvo casos específicos, suele ser casas unas al lado de otras, alrededor de la iglesia, de la torre o del castillo, ¿vale? Pues todo lo que se construyó después eran en esas zonas afuera del pueblo. Las zonas extramuros, los arrabales, como he dicho antes. Y también esas zonas que muchas veces pertenecían a terratenientes, a agricultores o ayuntamientos, se vendieron a ciertas personas para que parcelasen y revendiesen a su vez. Eso formó las urbanizaciones, lugares normalmente de gestión privada, de gestión asociativa, en los que entre los propietarios se organizaban para el mantenimiento de lo que era lo común, la llegada del agua, de la electricidad, la gestión de las basuras, el alcantarillado y todo esto. Cualquiera que haya vivido en la ciudad en los 80 conoce eso del terreno, de la parcela, del chalet, en tal o cual urbanización.
A partir de los 90, con el siguiente boom inmobiliario, se intentó regular el tema urbanístico. No sé si por un interés real o puramente recaudatorio. Pero el caso es que se quiso definir bien lo que era suelo rústico y urbano. Algunos propietarios, avisados por gente de los propios ayuntamientos, se ocuparon de poner en orden normativo sus casas, a legalizarlas como viviendas, aún en suelo rústico, porque se podía entonces. Pero muchos otros o no se enteraron o simplemente pasaron. Cuando estas urbanizaciones, en muchos casos, han pasado a depender de ayuntamientos, pues la situación tampoco se ha regularizado. En ese mismo boom inmobiliario, el de finales de los 90 y la primera década de los 2000, en aquella época de dinero fácil, en que se daban préstamos e hipotecas alegremente, se construyó mucho en suelo rústico, sin demasiados controles. En esas mismas urbanizaciones que he mencionado antes, que se ampliaron, o en otras que se crearon. Propietarios que ampliaban casas, levantaban anexos o directamente se construía sin registrar la obra en el registro de la propiedad. ¿Cuál es el resultado? Pues que hoy en día existen miles de casas que sí que existen físicamente, que constan en el catastro y por lo tanto pagan impuestos. Son casas que también, cuando se venden, se paga el impuesto de transmisiones, el ITP, que no es cualquier cosa. Es entre un 7 y un 10% del precio de la venta, según la comunidad autónoma. Pero eso no impide que se encuentren en una situación irregular, ilegal o alegal. ¿Y por qué es esto un problema? Pues porque según la legislación española actual, en suelo rústico no se puede urbanizar salvo excepciones, por lo que una vivienda en suelo rústico es ilegal o está en un limbo alegal. Pero que un suelo sea rústico, urbano o de otros usos, lo determina el ayuntamiento en sus planes urbanísticos. Y eso va cambiando con el tiempo. De hecho, he visto convertir zonas urbanas en fincas rústicas. Casas que se habían construido con un plan urbanístico antiguo, donde tenían permiso de construcción y de habitación y de todo legalmente, y que luego se ha pasado a zona rústica y por lo tanto no edificable, no urbanizable, no reformable, no nada de nada. Incluso hay urbanizaciones donde una calle es de suelo urbanizable y otra de suelo rústico. Como digo, estos planes, aunque son en teoría a largo plazo, porque los planes urbanísticos son a largo plazo, los hacen ayuntamientos con los departamentos de urbanismo. Y a veces, si esto ocurre, se hacen cosas, digamos, para fastidiar a otros o bien en beneficio propio. Es así y hay que aceptarlo. El caso es que entrarás en un portal inmobiliario y verás cientos de casas en fincas rústicas. Existen. Están ahí, se compran y se venden, se habitan, como se ha hecho durante décadas. Pero tienen un estatus que pueden suponer problemas para los propietarios y debes tenerlo en cuenta antes de comprar una finca rústica. ¿Cuáles son esos principales problemas? Pues mira, uno de ellos es la falta de cobertura jurídica. El registro de la propiedad es lo que da fe pública registral. Si una vivienda está en una finca rústica y no se puede inscribir en el registro de la propiedad, esa propiedad está en el aire. Otro problema, el de conseguir una hipoteca. Los bancos no pueden hacer una hipoteca si la vivienda no está inscrita en el registro de la propiedad. Pueden haber otras formas de préstamo, incluso préstamos personales, pero difícilmente será una hipoteca. Y claro, teniendo en cuenta que los precios en ciertos lugares se han incrementado mucho porque son lugares que se han apreciado, se han valorado más, a veces no hay préstamo personal posible según las cantidades. Otro problema es que si compras una finca rústica, una casa no legalizada y luego quieres legalizar, eso implica costes adicionales, costes altos, incluso algunos costes duplicados. No es barato y no siempre es posible. Otro problema es si hay algún tipo de catástrofe natural o incendios o inundaciones o lo que sea, terremotos,
o incluso expropiaciones. Las indemnizaciones que se dan cuando ocurren estos problemas se calculan sobre lo que está inscrito, sobre lo que está registrado legalmente, no sobre lo que realmente hay. También puede haber problemas a la hora de intentar hacer reformas o conseguir licencias de obras, porque muchos ayuntamientos no autorizan reformas o ampliaciones en suelo rústico. También puede haber riesgo de sanciones o incluso órdenes de demolición. Es algo muy raro, pero la ley lo contempla. Algunas comunidades permiten regularizar estas casas que están en este, digamos, limbo alegal con el AFO, el asimilado fuera de ordenación, pero ello implica pagar obviamente tasas, hay que hacer todo un estudio previo, presentar informes técnicos, aceptando también limitaciones, y no siempre es posible ni barato. Como te digo, esto sigue ocurriendo y me han llegado ejemplos reales de personas que han solicitado esta mini auditoría. Yo lo sabía porque sigo consultando por portales inmobiliarios y solo tienes que ver los tipos de anuncios. Cuando tú ves una finca rústica que te dicen ya no hipotecable, ahí tienes una casa que no está totalmente legalizada. Y me han llegado casos de casas en urbanizaciones, en las cercanías de Madrid, por precios cercanos al $500,000 de euros, pero viviendas no inscritas en el registro de la propiedad. Me han llegado casos también de viviendas para entrar a vivir fantásticas, maravillosas en todo el litoral mediterráneo, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía también, casas, fincas rústicas que tienen casas para entrar a vivir, pero que la casa no figura en el registro de la propiedad, solo figura en el catastro. Para inscribirla muchas veces pues hay que hacer esas declaraciones de obra nueva, hay que mover mucho papeleo, hay que solicitar informes técnicos y hay que ver si es posible esa figura del AFO que he comentado hace un momento, ese asimilado fuera de ordenación. Y lo que hace aún más perverso el asunto es que es algo legal, es totalmente legal vender casas en fincas rústicas no registradas y no parece que vaya a haber ningún tipo de regulación sobre este tema. Muchos compradores no saben todo esto y creen que si les ofrecen una finca a través de una inmobiliaria o lo que sea, con todo el papeleo, ya está todo correcto. La sorpresa viene luego, cuando quieren reformar o incluso cuando quieren pedir una hipoteca o cuando quieren vender de nuevo o registrar. Entonces empiezan los problemas. La cosa es cómo protegerte si estás buscando una casa en el campo. Primero, pregunta siempre, ¿en qué tipo de suelo está la casa? ¿Urbano, urbanizable o rústico? Consulta el planeamiento urbanístico actualizado en el ayuntamiento. Esto es una información pública y asequible. Puedes solicitarla. Si lo que te interesa está en zona rústica, infórmate de si es regularizable. Si se puede solicitar este AFO u otras figuras. Por supuesto, negocia el precio teniendo en cuenta los costes y las limitaciones de esa finca. Y si la casa no cumple ciertos requisitos, pues valora si te compensa o si es mejor seguir buscando. O si crees que vale la pena, piensa también que la situación actual no tiene por qué ser para siempre. Como ya te he comentado antes, las normas cambian con el tiempo. Las casas persisten. En resumen, el campo puede darte muchos beneficios, pero también puede acarrearte problemas si compras sin mirar dónde está construida la casa y su estado legal. En cualquier caso, como siempre digo, es mejor contar con toda la información posible, porque es mejor tomar decisiones desde el conocimiento que desde la ignorancia. Si estás en ese punto de buscar casa, no te dejes llevar solo por la emoción. Mira los papeles, pregunta lo incómodo y asegúrate de que tu sueño rural no nazca torcido. Para ayudarte con esto, sigo ofreciendo una mini auditoría gratuita sobre tu casa en el campo. Cuéntame un par de datos básicos de la casa que estás mirando y te diré lo que yo revisaría antes de comprar.
Te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Espero que este episodio te haya resultado interesante. Si mientras lo escuchabas has pensado en alguien en concreto que le pudiera servir, pues ya sabes, compártelo. Y como te he dicho antes, si quieres recibir contenido exclusivo sobre todo lo que tiene que ver con irse al campo, con vivir en el campo, con adaptarse a la vida rural, suscríbete a mi lista de correo y cada semana recibirás en tu email consejos, ejemplos, ideas, experiencias y algún que otro contenido privado que solamente comparto allí. Ya sabes, entra en delaciudadalcampo.com. Darte de alta es gratis y además te llevas un regalo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.